La primera parte que vamos a leer os va a sonar todo, espero, porque tiene que ver con lo que hemos compartido en la primera parte. A lo mejor sirve para asentar un poquito más algunos conceptos, simplemente. Pero muy rápidamente, en el siguiente folio, en cuanto que le demos la vuelta, entramos en el ámbito ya de las humanidades. Blanca. Dime, caracterización básica de los globos. Aquí. Evolución de cada cadena planetaria. Evolución de cada cadena planetaria. Contando cada cadena planetaria con 7 globos, en el seno de cada cadena, la oleada de vida se despliega en 7 rondas o ciclos. Las 7 configuran una manvantara, planetario o ciclo de vida de la cadena planetaria. Concluida la última ronda, la cadena planetaria muere, pralaya planetario, transfiriendo sus principios, globo, a la siguiente cadena para darle vida. Lo que ha compartido Blanca, leyendo el esquema, ha introducido 2 términos, que son 2 términos nuevos, me refiero, Manvantara y Pralaya. Manvantara. Hemos hablado de que hay distintas cadenas planetarias. Hemos hablado de que la tercera puede ser que haya sido la Luna, que la cuarta es la Tierra. Cuando se inicia un nuevo ciclo de vida, es lo que tiene el término de Manvantara. Es el nuevo ciclo de vida que comienza en la cadena planetaria, en una cadena planetaria. Se va desarrollando por los 7 globos, con las 7 rondas, y hay un momento determinado que concluye, claro. Hay un momento determinado que se acaba. Hemos dicho que hay 7 rondas por los 7 globos. Bueno, pues cuando se da la séptima y última ronda se ha acabado. Ahí se produce lo que se denomina desde antiguo pralaya, un pralaya planetario. ¿Qué es lo que sucede? Que el planeta muere, ya está. Esto yo sé que nos suena muy raro, de que los planetas mueran y que la Tierra, que la Luna pueda ser un planeta que murió. No tenemos que extrañar en absoluto, porque si asumimos todo lo que tiene que ver con las encarnaciones y la cadena de vidas, cada vez que vamos a encarnar es porque hemos desencarnado. Esto de puro sentido común, claro. Cada vez que encarnamos es porque antes hemos desencarnado. Y si hemos desencarnado quiere decir que el vehículo, el coche, como queramos denominarlo, que teníamos, falleció. Esto lo estamos viviendo los seres humanos, vosotros y yo. No es la primera vez que estamos encarnados, hemos encarnado antes. Y las formas de vida en las que hemos encarnado antes murieron. Como es arriba, es abajo. Si asumimos con naturalidad, bueno, con más o menos naturalidad, que morimos para volver a nacer en un proceso evolutivo en consciencia, si asumimos eso, ¿por qué no vamos a asumir que eso le pasa a la vida en general en sus distintas manifestaciones? Vamos a hablar de humanidades ahora. Si un ser humano muere y su evolución en consciencia lo lleva otra vez a encarnar y otra vez a encarnar, no nos puede extrañar nada de que la evolución en consciencia de la humanidad lleve a la muerte de una humanidad para que de ahí salga otra nueva humanidad. No nos puede extrañar. Es lo que estamos haciendo nosotros. Y si esto sucede en el ámbito de un ser humano y sucede en el ámbito de una humanidad, ¿por qué no va a pasar en el ámbito de la vida de un planeta? Que nace y hay un momento en que muere. La vida no va a morir, pero el receptor, el contenedor, sí. Esto es lo que se hace referencia con un pralaya planetario. En el esquema que hemos hablado, la Luna habría tenido ese proceso de vida, la vida se habría desarrollado, habría tenido sus 7 globos, las 7 rondas por los 7 globos, y llega el final. Se produce el pralaya, el planeta fallece, y la vida sigue encarnándose en lo que hemos denominado una nueva cadena planetaria, en este caso la Tierra. Es repetir lo que hemos hablado en la primera parte, pero es para el término, los 2 términos estos sánscritos que han aparecido, para situarlos, ¿vale? El pralaya también se le llama periodo de oscuración.
Porque hay un tipo de literatura donde se llama periodo de oscuración, es como si se apagase. Emilio ha mencionado Manvantara y Pralaya. Sí. Hola, que puedas. Sí, que hemos mencionado Manvantara y Pralaya, pero es bueno saber que dentro del Manvantara, del gran ciclo, hay ciclos menores. Entonces la Pralaya puede hacer referencia a una oscuración menor, como un dormir del planeta hasta que llega nuevamente la oleada vida, cuando pasa la ronda de un globo a otro. Cada vez que la oleada de vida pasa a una esfera distinta, esa esfera, ese globo, ese planeta entra en un periodo de oscuración menor. No muerte, sino oscuración menor. Ese es el término que se usa. Y Manvantara sería el ciclo completo de vida. Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos. En cada ronda, la oleada de vida discurre sucesivamente por cada uno de los 7 globos, desenvolviéndose en cada uno de ellos, A, B, C, D, E, F y G, desde el globo A al G. Ya lo hemos visto. Continúa. De estos globos, del A al D, son cada vez más densos, por lo que se habla de que la oleada de vida desciende a lo largo de ellos. Por lo mismo, el cuarto es el de máxima envoltura en la materia, interacción o conflicto, y punto de inflexión en el proceso evolutivo. A partir de él, los otros 3 globos son ascendentes, moldeando cada vez más a su voluntad el espíritu a la materia. Y en los globos ascendentes se desarrolla lo que fue un bosquejo embrionario en los descendentes. Esto no es ni más ni menos que lo que hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado de los 7 globos, están en la pizarra, hemos hablado de que la oleada de vida va pasando de uno a otro, hemos hecho referencia a que cada globo del A al B, del B al C, etcétera, es cada vez más denso, llegamos al D, que es el de mayor densidad, y ahora comienza la cadena, la corriente, el arco ascendente al globo E, al globo F, al globo G. En este cuadrito que tenéis a continuación, se habla de la caracterización básica de los globos. Las denominaciones pueden ser un poco confusas, están cogidas de los textos que hemos estudiado, pero en cualquier caso lo veis con tranquilidad porque no se hace sino recalcar la información que ya hemos dado. Es una reiteración acerca de que cada globo se diferencia del anterior por su mayor densidad en el proceso descendente y por su mayor sutilidad en el proceso ascendente. Y se recalca la idea de que el cuarto globo es el punto de inflexión, donde el ciclo, el arco ascendente concluye y empieza el ascendente. Por eso también se le llama el punto de conflicto. El punto de conflicto en el sentido de que es donde espíritu y materia tienen la mayor interacción. En los otros, el espíritu tiene un protagonismo mayor que la materia, pero en el globo D es donde se da, entre comillas, el conflicto. Están muy igualadas las fuerzas, por decirlo de alguna forma. Espíritu y materia son cosas maravillosas, ambas, no tomarlo en sentido peyorativo, pero claro, es donde el espíritu, la conciencia, está más envuelto en la materia. A partir de ahí comienza el proceso ascendente, el espíritu vuelve otra vez a adquirir cada vez más conciencia y pone la materia a su dominio, bajo su voluntad. En el D, dicho coloquialmente, las fuerzas están muy igualadas. De ahí que se utilice históricamente el término conflicto, pero entenderlo de una forma simplemente descriptiva. Sigo aquí, ¿no? Igualmente, en cada ronda, la oleada de vida desarrolla principalmente uno de los 7 reinos de la naturaleza. 3 elementales, mineral, vegetal, animal y humano, hasta su perfección. De modo que cuando la oleada de vida ha completado una de ellas, este reino está completamente desarrollado. Y todos los demás reinos están también presentes de manera más o menos embrionaria y adelantan una etapa en su proceso evolutivo en consonancia con las características de la ronda en la cual se desarrollan. ¿Sí? Sí, sí. Así, por ejemplo, en la primera ronda el reino elemental menos elevado se completa, los 2 restantes y el mineral descubren todos sus tipos y los reinos vegetal, animal y humano son solo esbozados, mas
no todavía principiados, y así sucesivamente en las siguientes rondas. Muchas gracias, Blanca. Lo que ha leído Blanca ahora es una aproximación, un bosquejo al papel que juega cada ronda. Es decir, el hecho de que haya 7 rondas no es casual. Cada ronda es un ciclo de la oleada de vida. Y aquí se hace referencia a que cada ciclo de la oleada de vida, en esa sucesión, tiene que ver con el impulso de distintas formas de vida que constituyen los distintos reinos de la naturaleza. Lo único que os puede sorprender aquí es el hecho de que se habla del animal, se habla del humano, se habla del mineral, se habla del vegetal, son los reinos comunes que se enseñan en los colegios. La única diferencia es que aquí se habla de 3 elementales. Esto está en muchas tradiciones, es decir, que previo al surgimiento del mundo mineral hay otras formas de vidas previas que van ayudando a la configuración poco a poco de lo que después será el reino mineral. Y las 7 rondas, esas 7 oleadas de vida a lo largo de los 7 globos en la cadena planetaria, va impulsando estos reinos, va ayudando a que estos reinos vayan cogiendo forma, vayan integrándose, vayan consolidándose, al principio son embrionarios, van cogiendo cada vez más cuerpo, más solidez, más presencia. Esto es lo que se describe. Lo que quiere decir, y no es un tema que vayamos a profundizar hoy, pero lo que quiere decir es que el hecho de que sean 7 rondas no es por casualidad, sino que está relacionado con el impulso de los 7 grandes reinos que hay en la naturaleza. Lo que os parezca más extraño, estéis interesados más en indagar en los 3 elementales, tenéis mucha información en internet sobre esos 3 reinos elementales, formas de vida previas a lo que conocemos como el reino mineral. Esto de según Sí, la... sí, léelo, sí. Según el hinduismo, el periodo de duración de una cadena planetaria se correspondería con un día de Brahman, que equivale a 4.320 millones de años. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente, ¿no? Las teorías científicas actuales reconocen que la Tierra tiene unos 4.570 millones de años de existencia desde su formación. En el Eón Yádico. En el Eón Yádico. Asimismo, se reconoce que la Tierra ha pasado a través de unos ciclos o cambios rítmicos en periodos e intervalos regulares. Estos periodos o ciclos denominados eones, eras y periodos equivalen a lo que la sabiduría antigua denomina rondas. Cada una trae consigo un desenvolvimiento nuevo y hasta un cambio completo en la constitución mental, psíquica, espiritual y física del ser humano, así como de todas las formas de vida y del planeta, evolucionando todos los principios en una escala siempre ascendente. Cada ronda añade una dimensión a la concepción humana del espacio. La 4ª dimensión del espacio sería perceptible por la humanidad antes de que la 4ª ronda haya concluido. No sé si os suena la denominación esta de un día de Brahman. Esto está muy presente en el hinduismo y el día de Brahman, en la terminología que nosotros estamos utilizando, es el tiempo que dura una cadena planetaria. El tiempo que dura una cadena planetaria. Y exactamente en el hinduismo, como ha leído Blanca, se habla de que una cadena planetaria dura esos 4.320 millones de años. Según esto, si este esquema hace referencia a la cadena planetaria Tierra, con sus 7 globos, según esto, el tiempo que la Tierra vivirá será de 4.320 millones de años, según este esquema hinduista. Los científicos dicen que la Tierra tiene 4.500 millones de años ahora. La realidad es que ahí hay bastantes dudas. Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros lo hemos puesto aquí para que veáis que en las tradiciones espirituales antiguas se dan unos datos que no rompen demasiado con las estimaciones que estamos haciendo actualmente con los métodos que tenemos a nuestro alcance, que cualquier persona versada en el asunto reconoce claramente que son métodos de aproximación, donde hay todavía muchas dudas, etcétera, etcétera.
Y lo que también se dice en este recuadrito es que la Tierra, sabemos que ha pasado en su discurrir, en esos 4.000 millones de años que se le calculan más o menos actualmente, ha pasado en su discurrir por distintas fases. Ahora veremos que estas fases tienen que ver con las rondas. Hasta ahora ha habido 4 rondas, estamos en la 4ª ronda, con lo que en la evolución de la Tierra la presencia de esas rondas tienen que estar de algún modo. Y cada ronda es un ciclo de vida que se desarrolla y finaliza, se desarrolla y finaliza, se desarrolla y finaliza, se desarrolla y finaliza. Y eso tiene que estar presente geológicamente en la Tierra, tiene que haber alguna plasmación en la Tierra. Cuando acudimos a los libros científicos que hablan de esto, no hablan de rondas, pero sí hablan de unos periodos geológicos. Posiblemente la mayoría de vosotros la terminología no sea conocida, pero a los grandes periodos geológicos se le llaman eón. Los grandes, la ciencia, es decir, si os metéis en Wikipedia para entendernos, a los grandes periodos de tiempo se le llama eón. Los eones se dividen en eras, las eras se dividen en periodos, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Y recogiendo la información que nos da la ciencia acerca de los eones, de las eras, de los periodos, si ha habido 4 rondas, deberíamos poder encajar esas 4 rondas con esos eones, eras, periodos que nos habla la ciencia. Vamos a intentarlo, ¿vale? Esquema aproximado de las rondas comparado con las actuales aportaciones de la ciencia geológica y su estudio de los eones de la Tierra, millones de años. Eón ádico, 4.570 millones de años, etapa de configuración y preparación del planeta. Eón arcaico, 3.800 millones de años, primera ronda. Eón proterozoico, 2.500 millones de años, primera y segunda ronda. Eón fanerozoico, 542 millones. Eras paleozoica y mesozoica, tercera ronda. Era cenozoica sería la 4ª ronda. Se nos dice aquí, esta denominación es la que encontráis en un libro de geología, en un libro de historia, en un libro científico, en Wikipedia. Sin ningún problema lo encontráis. Se habla de 4 eones hasta ahora. Se habla del eón ádico, del arcaico, del proterozoico y del fanerozoico. El eón ádico, todos ellos completan estos 4.500 millones, 4.500 millones de años que se le estiman a la Tierra. El eón ádico sería una etapa de configuración de la Tierra. Es una etapa previa. Es una etapa de primera, muy larga en el tiempo, porque fijaros que va del 4.570 al 3.800, estamos hablando de unos 800 millones de años aproximadamente, donde el globo A, por decirlo de alguna forma, estaría todavía en proceso de configuración. A partir de ahí, ya una vez que se configura el planeta, arrancan las rondas. La primera oleada de vida arrancaría con el eón arcaico, de hace 3.800 millones de años. Esa primera ronda llegaría todavía al eón proterozoico, que comenzó hace 2.500 millones de años, terminaría en ese eón y ahí comenzaría la segunda ronda. La segunda ronda terminaría con el eón fanerozoico, y en el eón fanerozoico se distinguen 2 eras. Se distinguen 3 eras, la paleozoica y mesozoica y la cenozoica. La paleozoica y mesozoica son los que constituyen el proceso de desenvolvimiento de la denominada tercera ronda. Y por fin la era cenozoica, 4ª ronda. Fijaros que las rondas no tienen un tiempo equivalente, sino es como si se fueran, se van acelerando. Se van acortando. Cada vez duran menos tiempo. Es decir, cuando hemos hablado de esas oleadas de vida que hemos denominado ronda, si la imaginamos como un reloj, siempre la vida discurriría al mismo ritmo. Si la imaginamos como un reloj, las manecillas del reloj, en dar la vuelta, siempre tardan lo mismo. Este no es el caso de las rondas. Las rondas se van acelerando, se van acortando en el tiempo. Fijaros que la tercera ronda
estamos hablando que va del 542 al 66 millones antes de nuestra era, que es cuando arrancó la cuarta ronda. No sabemos lo que va a durar esta cuarta ronda, pero sabemos que va a ser más corta que las anteriores. Desde luego más corta que la primera, más corta que la segunda y más corta que la tercera. ¿Quieres compartir algo? No. En el siguiente esquema encontráis el desglose del eón fanerozoico. ¿Por qué se desglosa tanto el eón fanerozoico? ¿Por qué le hemos dedicado un cuadro? Porque la vida de nuestras humanidades se ha desarrollado en la cuarta ronda. Estamos en la cuarta ronda. Por tanto, estamos en el eón fanerozoico. Y para entender lo que cada humanidad aporta y lo que cada humanidad ha sido y en el periodo en que cada humanidad se ha desenvuelto, este esquema era fundamental tenerlo delante. Este esquema obviamente no nos lo hemos inventado ni Lola ni yo, es un esquema de estudio de las aportaciones de la ciencia, y ahí veis que el eón fanerozoico tiene tres grandes eras. La era paleozoica, que va desde hace 542 millones de años hasta 251 millones de años. Una segunda era estudiada por la ciencia es la mesozoica, desde hace 251 millones de años hasta 66 millones de años. Y por fin, la última era, la cenozoica, de 66 millones de años a la actualidad. Es en la cenozoica donde se desarrolla la cuarta ronda. Dentro de cada era, en la paleozoica, en la mesozoica, en la cenozoica, están los diferentes periodos. Lo tenéis también a vuestra disposición ahí. Está en Wikipedia. Es decir, si en Wikipedia ponéis era paleozoica, os salen estos periodos. Si ponéis era mesozoica, os salen estos periódicos. Si ponéis estos periodos. Si ponéis era cenozoica, os salen estos periodos. Lo que no tiene por qué ser ahora, lo vais viendo con tranquilidad, los que estéis más interesados, pero es muy curioso el hecho, por ejemplo, de la configuración y desestructuración de continentes. No sé si conocéis que la Tierra, la configuración terráquea de la Tierra en comparación con la marina, ha pasado por fases tan tremendas, que esto nos ayuda a entender las rondas que hemos vivido, tan tremendas, como que en 4 ocasiones las tierras se han separado y se han unido en un único continente. Esto, la ciencia lo pone de manifiesto. No sé si hasta ahora os podéis haber imaginado que la Tierra en su momento era un único gran continente, un único supercontinente, Pangea, que es como se le llama en la ciencia, Pangea, y que por una serie de circunstancias geológicas tremendas, Pangea se fue rompiendo y fue generando poco a poco los continentes que conocemos en la actualidad. Y esto es verdad. Hubo un supercontinente que la ciencia conoce como Pangea, que geológicamente vivió un proceso de separación, de ruptura, que ha dado lugar al mundo que conocemos hoy. Lo que a lo mejor no conocéis es que antes de Pangea hubo otros 3 supracontinentes que se rompieron y se volvieron a unir. Cuando aquí se habla de dentro de la era paleozoica, del primer periodo, el periodo cámbrico, hace 542 millones de años, dice alta diversificación de las formas de vida. Y a continuación, división de Panotia. Panotia fue un gran supracontinente y ese gran supracontinente se forma de las tierras que se habían roto procedentes de otro gran supercontinente actual que lo tenéis ahí también puesto, que es Rodinia. Hace 1.200 millones. 1.200 millones de años. Estos datos los recalcamos sobre todo para que nos hagamos una idea de que nuestro planeta ha vivido cambios de configuración de vida asombrosos, que cuando se hace referencia a que hay periodos de lanzamiento de vida, pero que terminan rondas y que comienzan rondas, ahora cuando hablemos de humanidades, el planeta tiene como huellas
que pone en evidencia procesos evolutivos enormemente fuertes, con cambios radicales de las formas de vida. También se dice que ha habido 9 Con el veces, micrófono. también la ciencia conoce y reconoce que ha habido una inversión de los polos 9 veces a lo largo de la historia conocida. Es posible que más, pero el paleomagnetismo actual reconoce 9 veces una inversión completa de los polos magnéticos, aparte de las grandes catástrofes o extinciones masivas que ya se conocen desde que empezó a formarse la vida en el planeta. Para situarnos un poco, lo que comentaba Emilio, la tercera ronda, que esto sí nos puede sonar a muchos, nosotros la hemos situado en el Mesozoico. El Mesozoico es la era de los dinosaurios, el Jurásico, Cretácico, Triásico, que es la era de los grandes dinosaurios. En esa era, en ese periodo, es donde más o menos se sitúa en la tercera ronda. A principios del Mesozoico, antes de la era de los grandes dinosaurios, estaba Pangea. Esto es lo que más o menos nos suena a casi todos, el supercontinente Pangea, y a partir de ahí la era de los dinosaurios. Luego, grandes extinciones, una extinción casi masiva, que acaba con todos los dinosaurios, las formas de vida que había entonces. Para entonces Pangea ya se empezaba a dividir. Y ahí, en esa superextinción masiva de finales del Cretácico, hace 145 millones de años, es cuando se sitúa el comienzo, nosotros situamos más o menos el comienzo de la cuarta ronda, que es el periodo actual, que se corresponde con lo que la ciencia conoce como era cenozoica. Y empieza hace 66 millones de años, más o menos. Lo curioso es que en la observación de estos grandes ciclos, las extinciones, la formación de la desintegración de los supercontinentes, vamos viendo que hay como pautas, patrones, que se corresponden aproximadamente con lo que esta doctrina que viene de muy muy antiguo está diciendo. Y estos datos, la mayor parte de los datos que se conocen ahora son recientes, aunque la constitución, el conocimiento de los eones geológicos y de las eras viene desde el siglo XIX, pero es en la actualidad, como desde hace más o menos 40 años, que empieza a consolidarse más o menos este conocimiento, aunque hay grandes interrogantes abiertos. Y por eso cuando lo estudiamos se encuentran diferentes versiones. Esto hay que tenerlo en cuenta, que la ciencia hoy día ve estos patrones, pero todavía hay grandes incógnitas que de momento no están resueltas. Y lo interesante es ver cómo esa doctrina esotérica tan antigua empieza a encajar más o menos en esos patrones que la ciencia actual empieza a desvelar. La inversión de los polos lo hablamos después. Muy bien. Sí, lo de la inversión de los polos es un tema que está hoy muy en boga, ¿no? Lo sabe la ciencia perfectamente. Los polos magnéticos se invierten periódicamente. Y se invierten con cierta frecuencia. Y no se sabe la causa. Y no se sabe la causa, efectivamente. Se sabe que aproximadamente cada 200.000, 300.000 años se produce un cambio de la polaridad magnética del planeta. Y no se sabe muy bien exactamente qué consecuencias tiene eso. Sí sabemos que el polo magnético de la Tierra varía cada año, poco a poco. Hoy, debido al trasiego que tenemos en el planeta, por ejemplo de aviones, es necesario estar muy atento a las modificaciones que hay en las polaridades magnéticas, porque eso afecta a las brújulas. Y a lo mejor a nosotros que una brújula tenga una pequeña desviación, cuando vamos por el campo, pues no pasa nada. Pero un avión, a la velocidad que va, a la altura que lleva, una pequeña desviación de brújula puede originar problemas serios. Sobre todo cuando las condiciones climatológicas no permiten buena visibilidad. Eso hace que haya un organismo internacional que periódicamente reajusta, en función de cómo va cambiando la polaridad magnética de la Tierra, reajusta el funcionamiento de las brújulas, por entendernos, es decir, da las pautas de cómo tienen que reajustarse. No sé, de la misma forma que nosotros reajustamos los relojes cuando nos dicen que tenemos que cambiar la hora, bueno, pues hay un reajuste periódico del funcionamiento para que las brújulas estén, todo el sistema que hay en torno a ellas, se ajusten lo más a la realidad. Se sabe que hasta ahora los periodos de ajuste por ese organismo internacional es de cada 5 años.
pero este año tocaba en diciembre del 2019 y ha habido que adelantarlo. Se ha hecho en enero. Ha habido que adelantarlo casi un año porque se está acelerando el cambio magnético. Claro, acelerando, sabemos que hoy se está cambiando cada año unos 50 kilómetros aproximadamente y se va desviando en dirección de Alaska hacia Canadá. Se va invirtiendo, por tanto, mirando el globo terráqueo. Si el globo terráqueo estuviera en la pizarra, lo estuvieran mirando, se va como girando a la izquierda. El ritmo, entre comillas, habida cuenta de la dimensión del planeta, 50 kilómetros nos puede parecer mucho, pero en términos de la superficie del planeta no es tanto. Pero sí sabemos que ese ritmo se está acelerando. Y los científicos hacen preguntas, porque no se sabe si, conociendo que la polaridad magnética va cambiando históricamente, ha hecho así, y el norte se ha convertido en el sur y el sur en el norte, entender que estamos hablando de polaridad magnética, es decir, no estamos hablando de que Groenlandia se ponga abajo y Argentina se ponga arriba, no, estamos hablando de magnetismo, de la fuerza electromagnética, lo que hace que aquí el agua, cuando entra en el sumidero, se mueva de una forma y en Argentina se mueva en el sentido contrario, por ejemplo, ¿no? Pues bien, la polaridad magnética afectan a cosas como esa, pero no sabemos si el cambio afectará a más cosas. Y sabiendo la ciencia que hay un cambio de polaridad cada cierto tiempo, no se sabe si es constante, por ejemplo 50 kilómetros, 50 kilómetros, 50 kilómetros, 50 kilómetros, o si va girando, girando y hay un momento de desplome. ¿Entendéis? Eso se desconoce. Si es que va poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, o como si fuera la torre de Pisa, se inclina, se inclina, se inclina, pero como se inclina un poquito más, se cae. Si la torre de Pisa se inclinara un poquito más, no seguiría poco a poco hasta llegar abajo, sino que ¡yum!, se desplomaría. Eso se desconoce. Y se desconoce las consecuencias que eso tendría. Hay científicos que son, la palabra no es catastrofista, sino que entienden que eso sí conllevaría movimientos de mares, grandes inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera. Y hay otros que dicen que no, que la Tierra, invirtiendo los polos, las polaridades, no se vería afectada, aunque desde luego lo que sí se vería afectado es todo lo que tiene que ver con lo electromagnético, con lo que la electricidad, las tecnologías que tenemos actualmente se verían muy afectadas por un cambio de polaridad. Es un tema enormemente interesante y hay científicos que estiman que estamos acercándonos a un cambio de polaridad magnética y el hecho de que se esté acelerando puede ser un indicador al respecto, ¿vale? Es un tema interesante. También es interesante, como Lola ha apuntado, el que tomemos conciencia. Hablaba yo anteriormente de los continentes, que se unen, se separan, se unen, se separan. Es bestial. Eso son fuerzas geológicas espectaculares las que se desenvuelven. En el cuadro del punto 132, en el esquema de León fanerozoico, en el era paleozoica, en el último periodo de esta era, en el Pérmico, hace unos 299 millones de años, fijaros que se forma Pangea. Pangea es el último gran supercontinente. Y Pangea, desde ese año 299, desde hace 299 millones de años, se ha ido fragmentando. Ahí era un gran continente y se ha ido fragmentando en los que conocemos actualmente. Es el último gran continente que ha existido en la Tierra hasta ahora. Y ha sido el cuarto. Antes que Pangea, como ya he dicho, ha habido 4. Y fijaros que junto con la formación de Pangea, la era paleozoica termina con una gran extinción. Quizás cuando se hable de extinción de vida, nos suena lo que le sucedió a la vida que hemos ligado a los dinosaurios. Y es verdad que hay una gran extinción. Pero mucho antes, exactamente hace 251 millones de años, hubo, no se sabe muy bien el porqué, pero hubo acontecimientos sobre el planeta que provocó la desaparición del 95% de la vida que había sobre él. Del 95%. Antes de la era de los dinosaurios. Eso es. A partir de ahí, con Pangea, un único supergran continente, y después de la desaparición del 95% de la vida vuelve un nuevo ciclo
Y es todo el ciclo que hemos ligado, entre comillas, a los grandes reptiles, a los dinosaurios. Ahí tenéis las épocas que ha referido Lola, el Triásico, el Jurásico, el Cretácico. Van proliferando los grandes reptiles, los grandes dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el final de la era mesozoica, que es con otra gran extinción. Esta extinción, que se llama Cretácico-Terciaria, esta gran extinción aconteció hace aproximadamente 60-66 millones de años. Esto sí os sonará quizás más. La ciencia mayoritariamente hoy defiende la idea de que un gran asteroide de unas enormes proporciones chocó contra el planeta. Se estima que en lo que hoy es el Golfo de México, en la península de Yucatán, que fue el lugar de impacto, y ese lugar de impacto de un objeto grande provocó desajustes enormes. Todo el planeta se llenó de polvo, eso impidió la llegada del sol, se vivió un periodo de oscuridad, un periodo de invernación, después esto, pero también provocó ese enorme golpe, el estallido de volcanes, con lo cual eso hizo que la temperatura después subiera. Hubo una serie de cambios geológicos tan tremendos que desapareció, dice la ciencia, toda forma de vida que tuviera más de 20 centímetros. Porque al no haber prácticamente ya plantas, muchos dinosaurios, algunos eran carnívoros, pero muchos eran herbívoros, al no haber prácticamente plantas, las formas de vida que pudieron sobrevivir eran muy pequeñitas. Y ahí comienza una nueva oleada de vida. Esa nueva oleada de vida es la que ha posibilitado el desarrollo de lo que conocemos como humanidad. A partir de ahí es cuando los mamíferos empiezan a aparecer y a desarrollarse. Estamos hablando de una inmensidad de tiempo, 66 millones de años, pero en el contexto del planeta fue ayer. En el contexto de un ser viviente que tiene 4.000 millones de años, fue ayer. Dice a continuación, ahora ya le paso otra vez el micrófono a Blanca, dice a continuación, hablando ya de las 7 humanidades, vamos a entrar ya en ella, dice que en el marco general descrito, la humanidad actual se halla, ya no lo sabemos, ¿verdad?, en la cuarta cadena, cuarta ronda, cuarto globo. Nos hallamos en la cuarta cadena, cuarta ronda, cuarto globo, cuarta ronda. Y en el contexto de este globo, la humanidad evoluciona a través de 7 humanidades o razas raíz, siendo la nuestra la quinta. Ya sabemos que somos el 4-4-4-5. Esto que viene es trascendente y explica el por qué os cansé con lo de la constitución sextenaria. Cuando hablamos del coche, del conductor, de los 4 componentes del coche, que si el físico, el etérico, el emocional, el mental ligado a la mente concreta, y hablamos después de los 3 componentes de nuestro yo superior, del espíritu, del alma universal, o Buddhi, del alma individual ligada al cuerpo causal y relacionada con la mente abstracta. Todo eso que os comenté no fue por... se me hubiera perdido la cabeza por el porrazo, sino porque tiene su sentido para lo que ahora viene. Todo tiene un porqué. Y cada humanidad tiene su aportación en cuanto que va incorporando uno de estos componentes a los que acabo de hacer referencia. Es evidente que el componente, vamos a denominarlo así, álmico y espiritual está ahí, es lo que va encarnando. Pero ¿y el soporte? ¿Y el soporte? ¿Siempre ha sido igual? Veremos que las humanidades lo que han ido es completando el soporte. Han ido configurando el soporte. Nuestras almas, que vienen encarnando en todas las humanidades, son nuestras almas, espíritu, alma, dimensión álmico-espiritual. Pero ¿y el soporte? ¿Y el coche? Cada humanidad ha ido aportando a la configuración del coche. El coche que hoy estamos disfrutando nosotros, que tiene su parte física, su parte etérica, su parte emocional, su parte mental, con su nivel inferior, con su nivel superior, eso se ha ido configurando gracias a la aportación de las distintas humanidades. Dice aquí, en el punto 2.1.2, que el papel de cada humanidad está íntimamente relacionado con su aportación evolutiva a la constitución septenaria del ser humano. El coche
o cuaternario inferior y perecedero, etérico, físico, emocional y mental inferior, el conductor o trinario superior e imperecedero, cuerpo causal, alma universal o buddhi y espíritu atma. Cada raza raíz va proporcionando y constituyendo paulatinamente los cuerpos que configuran la constitución sextenaria del ser humano. Esto es lo realmente importantísimo de entender, que la Atlántida existió, ahora vamos a ver en qué época, de qué manera, pero lo más importante es que recoge lo que las humanidades anteriores habían aportado sobre la configuración de lo que hoy somos, lo recoge, desarrolla un componente que la anterior humanidad dejó en semilla y deja en semilla algo que la siguiente humanidad debe desarrollar. Nosotros, como quinta humanidad, recogemos todo lo que las demás humanidades habían configurado, lo recogemos, lo que Atlántida deja en semilla lo desarrollamos y ponemos la semilla de lo que le corresponde a la siguiente. Conforme vayamos avanzando un poquito, vais a ir entendiendo esto, que, como tantas cosas de las que estamos compartiendo, cuando se escucha por primera vez, nos descuadra. Cuando lo reflexionéis, entenderéis que esto tiene un enorme sentido, porque da un porqué a cada cosa. Las cosas no suceden por azar, no suceden por casualidad. El hecho de que hayan existido humanidades y hayan desaparecido para aparecer nuevas, no es algo que el azar esté jugando, es algo que tiene un sentido profundo en la cadena evolutiva, en los procesos evolutivos, físicos y espirituales, concienciales y materiales. Os pido que, llegado a este punto, nos vayamos al epígrafe 2.3, porque en el punto 2.2 fundamentalmente lo que se nos habla es que las razas se dividen en sus razas, que las humanidades se dividen en sus razas, que nos vayamos al punto 2.3. Y aquí le cedo el micrófono a Blanca.